pasó el cómodo y discreto de montarnos una... Hola. A ver, sí, te oigo. Hola, buenas tardes. No se oye mucho, ¿no? ¿No está encendido? Pues no, me parece a mí. Yo no oigo ¿Se oye bien? Pues parece que no. ¿Se oye? Vale. Hola, buenas tardes. Antes que nada, gracias por acompañarnos a la presentación del libro número 71 de la Biblioteca de Artistas de Canarias, libro dedicado a Juan Hidalgo, que todavía no estaba en esta colección, pero en fin, con este número se subsana esa carencia. Como saben, está la colección de Cana del Gobierno de Canarias, que la creé yo precisamente hace como un poco más de 30 años con mi amigo García Ramos, y que ahora desde hace unos pocos años he retomado la dirección. Tenía y tiene la ambición de marcar el canon del arte canario, y entonces se trata de hacer libros de primerísimo nivel, de calidad, de los artistas más importantes de la historia de Canarias. Actualmente estamos tirando sobre 4 al año, lo cual creo que es un buen ritmo, porque los últimos años se tiraba uno o ninguno. Bueno, vale. Bien, nos acompaña Fernando Castro, perdón, y Carlos Astiarga. Fernando Castro, bueno, es más conocido aquí bastante por todos, por su colaboración habitual por los centros de arte, sea Chirino, sea aquí, o sea el TEA, o sea el CAN. Como saben, está vinculado como docente con la Autónoma, pero sobre todo es conocido por la cantidad y la calidad de sus trabajos, lo cual esas dos K en este caso son sinónimas, y que él da seminarios por todos lados, cursos, conferencias, colabora con universidades, con centros de arte, en fin. Creo que es una de las grandes figuras del pensamiento crítico y estético en la actualidad. Ya él trabajó con nosotros en un libro anterior, que fue el de Luis Palmero, con un texto espléndido. El texto que hoy verán es formidable, desde luego, es el típico texto sináptico que llamo yo de él, es esa escritura de sinapsis en la cual establece una red de conexiones, de referencias, de resonancias, de sugerencias, que envuelve e ilumina al lector en torno a la que orbitan y interactúan también una playa de notas a pie de página que en este caso no son un dios menor en la escritura de Fernando, y como digo, verán todo el trabajo, toda la obra de ese artista formidable, inclasificable que fue Juan Hidalgo y que es Juan Hidalgo, ¿no? Que como saben fue de los pioneros que ensanchó el mundo de la creación al fusionar, a crear un espacio nuevo artístico que fusionaba la poesía con la música, con, el, con la música y con el teatro. Juan Hidalgo yo no voy a comentar más, es decir, saben que se nos fue hace ya como cerca de 4 años, ¿no? Cerca de 4 años que pasan volando. Y también nos acompaña Carlos Astiárrago, que es su gran compañero de Juan, su marido, que estuvo con él los últimos casi 30 años. No sé si se conoce, Juan, que él además abandonó o dejó todo su trabajo en torno al cine que hacía. De hecho, no sé si recuerdo que Juan me dijo, ustedes se conocieron en Belmonte, en el Colegio de Belmonte, un poquito antes. Nos conocimos en el COC. En el COC, Fue su estudio, como sus director de estudios, Madre. sí. Y entonces Carlos lo acompañó todos estos años, casi 30, ¿no? Juntos, y bueno, y es quien además sigue con el legado de la obra de Juan, pues, difundiéndola, cuidándola y sobrellevando esa gran pérdida. Va a hablar primero, va a decir unas palabras Carlos y después ya interviene Fernando. Yo me sumo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir, lo primero. En fin, lo fundamental es que hable el autor, que es Fernando, pero yo quería deciros algunas cosillas previas. Bueno, la historia de este libro que nunca llegaba,
no ha sido responsabilidad realmente de nadie que tardara tanto. Mucha gente se explicaba cómo justo Juan ha llegado a publicarse en el lugar 71. Da igual el número, todas las cosas tienen su tiempo. Realmente propuestas que le fueron haciendo a lo largo del tiempo, porque no es la primera vez que con Juan en vida se lo proponían y a Juan no le cuadraba o no le apetecía en ese momento, o la persona que le proponían que lo escribiera pues no le interesaba mucho, o lo que fuera, total, que se fue dejando. Y hace unos años, por fin, Juan, de repente, se lo volvieron a proponer y Juan pensó en Clara Muñoz. Y bien, y a Clara le encantaba, era otra persona que conocía perfectamente el trabajo de Juan, y era perfecto, también por parte de la consejería, estupendo y tal, pero tuvimos la mala suerte que ya entonces Clara estaba muy mal de salud y estaba muy enfermita y no pudo hacerse cargo de eso. Entonces, una vez más se quedó suspendido, hasta que Fernando se le encargó el de Luis Palmero, y Fernando, creo que extrañamente, cuando se lo propusieron y tal, dijo, bueno, ¿y el de Juan Hidalgo? Y dijeron, no existe todavía, no se ha hecho. Entonces él se ofreció y dijo, a mí me encantaría poder hacerlo. Y tal. Entonces yo recibí una llamada de Carlos y me dijo, mira, Fernando se ha interesado por hacer el libro, ¿qué te parece a ti? No sé qué, cuándo. Digo, bueno, me parece, vamos, la persona más idónea del mundo, es un perfecto conocedor de Juan, de toda su trayectoria y todo eso. Y así dimos para adelante con esto. Pues he de decir que yo pensaba, a lo largo de estos años, se me oye bien, ¿verdad? Fernando ha escrito ya bastante sobre Juan. Desde el catálogo de la antológica, no sé si en la revista Creación también hace años ya. Y bueno, en varias veces se le han pedido colaboraciones, algunos artículos y textos de catálogo. Y conferencias también ha dado sobre Juan. Me acuerdo la de Morille, bueno, varias, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, pues lo único, pues pensé que él iba pues, a hacer un refrito y sea lo cómodo. Hacer un texto, pues ya, como había escrito mucho eso. Pero ¿cuál sería mi sorpresa cuando me pongo a leerlo? Y realmente he visto que él ha avanzado muchísimo más, o sea, a unos niveles impresionantes de profundidad, de estudio, de trabajo, o sea, hay un trabajo detrás impresionante que yo me quedé alegrado y muy agradecido por todo el cariño que una vez más has volcado y toda tu sabiduría, que es impresionante, vamos, a mí me dejas de piedra. Aparte de eso, yo quiero hacer una pequeña recomendación. A los que os vayáis a molestar en leer este libro, está tan cargado de información y tiene unos pies de página y unas anotaciones interesantísimas, pero son tan profusas que pierdes completamente el ritmo. Entonces, yo me acuerdo que llegué hasta la página 10 o 15 y dije, esto no puedo. Entonces, yo recomiendo que hagáis una lectura previa, obviando completamente esos pies de página, y hagáis, si ya os interesa, que yo creo que os interesará, una segunda lectura ya pausada y mirando todas las anotaciones, porque si no os vais a volver locos. Por lo menos yo no tenía capacidad para asimilar todo eso de golpe. Y bueno, yo creo que ahora agradeceros una vez más a todos el venir, deciros la ilusión y el entusiasmo. Encima hoy es mi cumpleaños, entonces esto me parece un regalo maravilloso de cumpleaños, que este libro por fin salga a la luz, y yo creo que Juan estaría muy contento. Bueno, Juan tenía un respeto y un cariño muy especial por Fernando, bueno, todas las personas, también con Carlos, que es un viejo compañero y amigo compañero, viejo en el buen sentido de la palabra, pero vamos, son muchos años en los que ha habido una relación intensa entre todos, y bueno, al final llegó el momento y es ahora, y aquí está el libro, y además, eso, bueno, se me olvida agradecer a PSJM, a Pablo está aquí presente, un trabajo hecho con un mimo y una delicadeza y cuidando los detalles al máximo. Quiero decirte que han confluido todo de una forma. La de Juan, en cierto modo, como su heredero en la tierra, que él estaría muy orgulloso de este trabajo y muy feliz de verlo salir. O sea que sin más, doy la palabra a mi querido y amigo Fernando. Muchísimas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Gracias a la regenta por acogernos. Gracias a
Carlos Díaz Bertrana, en primera persona, por encargarme y por confiar en mí para que hiciera este libro. Gracias a Pablo y Cintia, a PSJM, por el trabajo, como acaba de decir Carlos Astiárraga, verdaderamente magnífico de diseño, trabajo excelente. Además es maravilloso trabajar tan bien y tan fácil y sin problemas. Bueno, nos conocemos hace muchos años, respeto muchísimo su trabajo, creo que son grandes artistas y grandes diseñadores, y la verdad es que desde el primer momento, cuando empezamos a trabajar, me dijeron que para ellos hacer el libro de Juan era también en cierta medida un regalo a un artista al que conocisteis, al que admirasteis. Gracias a todos de verdad por estar esta tarde, especialmente a Saro León, que sé que este tipo de actos le tienen que emocionar, dado que fue la gran amiga y galerista y compañera en muchos sentidos de Juan, apoyándola hasta el último momento. Y además tuvimos la ocasión de compartir una última visita, ¿verdad?, a Juan juntos, que siempre te lo agradeceré, Saro, porque fue un día realmente excepcional cuando subimos a Yakarta. Y gracias más todavía por encima de todo a Carlos, porque somos amigos hace muchos años, ¿verdad? Y hemos tenido pues muchos momentos de complicidad y de intimidad. Fue mi compañero, el co-curador, el co-comisario de la exposición que hicimos en Tabacalera, de Juan Hidalgo, desafortunadamente póstuma, y que hicimos una exposición juntos, y aunque la firmé yo, siempre dije en todas las ruedas de prensa que el trabajo fue verdaderamente conjunto, y la verdad estuvimos allí muchas horas pasando frío, recorriendo aquellos pasillos de Tabacalera, montando la exposición, que yo creo que se pudo ver allí el legado de Juan y la cantidad, calidad, amplitud de su obra, y los que pudisteis ir a Madrid a ver esa exposición, supongo que recordaréis que no era cualquier cosa, que era una muestra que demostraba que se trataba de un artista único. He pensado, y es lo que voy a hacer, convertir esta cosa siempre tan rara de una presentación de un libro en algo que no sea puramente de trámite, ¿no? Porque a veces llega uno y dice, aquí está el libro, y es un libro bien editado, que lo es, y es una colección muy importante, que lleva muchos volúmenes de grandes artistas. Yo he dicho para la prensa, y lo repetiré, que en mi opinión Juan Hidalgo es uno de los 3 artistas más importantes del arte contemporáneo canario. Cada uno tiene su tripleta, ¿no? Pero yo creo que esos 3 son Manolo Millares, Juan Hidalgo y Martín Chirino. Y por eso da igual que sea el 71. A Juan le hubiese gustado ser el 69, que hubiese sido como un número que le hubiese pegado un poco más por razones eróticas, pero es el 71, lo cual tampoco está mal, 2 números también chulos, ¿no? Y bueno, también quiero decir que sabía y tenía noticia de que le habían encargado a Clara, o que se barajó la posibilidad de que ella lo hiciera, que incluso llegamos a hablar cuando estaba pensando en la posibilidad de hacer el proyecto, y me parecía también que era la persona idónea, porque por la gran amistad y por el rigor de sus investigaciones historiográficas, por tanto también está mencionada en notas a pie de página Clara en muchos momentos aquí en el libro. Como ha dicho Carlos, cuando me puse manos a la obra con el libro de Juan Hidalgo, que fue prácticamente en continuidad con el de Palmero, un artista en otra línea, tenía claro que no quería meramente revisar lo que ya había escrito sobre Juan, porque me parecía que era algo que no estaba a la altura de la memoria del propio artista, ni del esfuerzo que yo creo que tengo que hacer en relación con él. Y por lo tanto me puse, eso sí tengo que decirlo, a revisar muchísimo su bibliografía, a revisar exhaustivamente lo que se ha escrito sobre Juan Hidalgo. Desde que yo escribí la última vez sobre él, había aparecido un gran libro de Julio Pérez Manzanares, su tesis doctoral, que es una investigación académica muy, muy seria y muy ambiciosa, y habían aparecido algunas cosas más que merecía la pena introducirlas. Pero sobre todo aproveché durante prácticamente un año entero para leer a fondo otra vez todos los textos sobre Juan, para revisar su obra musical, para revisar también especialmente la obra de John Cage, hasta el punto de que gracias a escribir el libro sobre Juan, pues escribí, esto no lo había contado, otro libro sobre Cage, que sale ahora porque dije, bueno, pues voy a escribir sobre el Padre y el Hijo, y luego escribiré algún día sobre el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, decidí escribir sobre estos 2. Y la verdad, lo pasé muy, muy bien escribiendo sobre Juan, además manteniendo siempre muy presente el recuerdo de él como amigo. Como cuenta Carlos, yo tuve la fortuna de tratarle desde el año 1982, y además recuerdo perfectamente
cómo le invité a ser el primer profesor de música del Instituto de Estética y de las Artes. Es decir, que fue el primer profesor al que invité, y además se lo comenté a Cristóbal Halfter y me dijo, ¿y por qué no me invitas a mí el primero? Y le dije, no, porque Juan Hidalgo es el primero. Y cuando se lo dije a Juan, me dijo que él no era un profesor habitual, que no le habían invitado casi nunca a dar clases en la universidad y que no sabría si lo haría bien. Y la verdad es que desde entonces estuvo los 10 años que duró el Instituto de Estética dando clase todos los años, y la verdad es que los alumnos que tuvo siempre quedaron con él encantados, le consideran uno de los mejores profesores que pasó por allí. Quiero decir que es un sitio donde daba clase Derrida, Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard, Susan Sontag, y en la lista de los más votados todos los años de los mejores profesores del curso, que había 80 profesores que eran artistas, Juan Muñoz, Antoni Tapia, Chillida, etcétera, salía siempre entre los 3 más votados, es decir, y sobre todo por el grado de cordialidad, complicidad y cercanía que tenía hacia los alumnos, pero también por lo que tenía de inspirador, porque muchos de los alumnos que tuvo pues eran artistas y sobre todo siguieron una línea de trabajo a veces cercana a él. Entre otros, por ejemplo, recuerdo cómo en la primera promoción estaba uno de los torreznos, Rafael Lamata, y en realidad me dice que el haber escuchado aquellas lecciones casi cambió la dirección de lo que él entendía que era el arte. Desde entonces, la verdad es que a través de Juan y de el que es mi maestro, mi maestro absoluto, Nacho Criado, pues nos veíamos de continuo. Es decir, que Juan y yo durante los años 82, 83, hasta el 89, nos veíamos todas las noches y salíamos juntos. El otro día pensaba que todos los que salíamos esas noches, el único que está vivo soy yo, lo cual me obliga a rendir testimonio de todos los demás, dado que los demás eran Agustín García Calvo, Nacho Criado, Ángel González, Javier Utray, Juan Muñoz, Carlos Alcolea, y todos fueron tristemente falleciendo, algunos muy jóvenes, algunos dramáticamente muy jóvenes, pero eran tremendos conversadores, tenían un tono y una forma de entender la vida y el arte que, no soy nostálgico, pertenece a otra época. Es decir, que cuando pienso en las conversaciones que tenían, que a veces, por ejemplo, García Calvo con unos tambores se ponía a recitar trozos de las vacantes de Eurípides y luego decía, vamos a recordar estelas romanas del campo di Marcio, y recitaba estelas funerarias en latín y las iban traduciendo directamente en latín. Eso si ahora lo haces en un bar, te viene la policía y te echa del bar, pero en aquella época se podía hacer, es decir, era un contexto diferente. Juan me pidió que escribiera para varios catálogos y que viajara incluso con él en algunas ocasiones a Francia y a Italia. Pude a través de él conocer a Sassis y a la gente de Milano Poesía, también a través de él evidentemente a Walter Marchetti, a Esther Ferrer, y esa generación de artistas que en cierta medida enlazaban con mi infancia, cuando yo conocí en mi pueblo a Fostel, o a Joseph Beuys, que se quedó a vivir durante un periodo en casa de mi padre, pues me hizo pensar siempre en ese mundo Zag, Fluxus, como una especie de historia infantil. Además, Zag comenzó justamente el año en el que yo nací y por tanto es una especie de historia casi familiar. Pero como digo, aunque no voy a leer una conferencia o dar una conferencia, sí voy a utilizar unas notas y apoyarme en este PowerPoint que he titulado Juan Hidalgo de Corazón, en el que, aunque se ve pequeño, he querido rescatar unas fotos junto a la portada del libro, unas fotos familiares, que es Juan Hidalgo allí de pequeño, y aquí también una foto familiar de Juan Hidalgo. Pero comenzar con una declaración de John Cage, al que Juan llamaba su padre, es decir, que reconoció que Juan a John Cage como su padre, y a veces también bromeaba con John Cage como Juan Jaulas. De hecho, cuando hicimos el número de Fluxus, Juan Hidalgo hizo una jaulita en la que ponía ahí el nombre de John Cage, sobre todo hablando de cómo atravesar a Cage para liberarse de Cage o no estar atrapados dentro del mundo de John Cage. Esta frase de Cage que dice que hay poesía, no bien comprendemos que no poseemos nada, es decir, la poesía no es algo que posees, sino en todo caso algo que te posee a ti, me parece que es una frase fundamental. Juan Hidalgo declaró lo siguiente: toda frontera, también las del arte y por tanto las de la música, es simplemente una línea que nos separa del terror. Precisamente por esto, toda frontera debe ser atravesada. Hay que practicar primero el arte como vida
y segundo, la vida como arte. El arte es estar, dice Juan Hidalgo, en tu casa, un domingo por la mañana, en sandalias, camiseta y calzoncillos. Esta es una frase casi para tatuársela en la cabeza, ¿no? El arte es como estar en casa, un domingo por la mañana, en sandalias, camiseta y calzoncillos. La vida es música. Me interesa, dice Juan Hidalgo, subvertir el esquema de poder que tiene la música. La unción con la que la gente debe escuchar un concierto es poder, y a mí me interesa que desaparezca ese poder. Es importante recordar, sobre todo, la importancia que tiene Juan Hidalgo como artista, pero sobre todo creo que algo que estoy pensando que hay que hacer es reivindicar la importancia de Juan Hidalgo como músico. Y no solo como músico, sino como uno de los grandes pioneros de la música experimental en este país y uno de los pocos que tuvo auténtica proyección internacional. Y hoy lo comentábamos, ese libro, es decir, el libro de Juan Hidalgo como músico, está por escribir. Y no digo que lo tenga que escribir yo, pero sí que voy a hacer también esfuerzos en escribirlo o en ver cómo se puede hacer. Sobre todo porque cuando a veces en el contexto de la música se revisa lo que ha sido la música experimental en este país, se tiende a olvidar que Juan Hidalgo es el primer músico español invitado a los encuentros de Darmstadt, que era la meca de la música contemporánea. Esos encuentros de Darmstadt se instituyen después de la Segunda Guerra Mundial por parte de Alemania junto a la documenta de Kassel para recobrar lo que se ha perdido durante el periodo del Tercer Reich, esto es durante el periodo del nacionalsocialismo, y quieren sobre todo reivindicar a Schoenberg, que está en el exilio, pero intentando reivindicar a Schoenberg, en realidad Pierre Boulez y Stockhausen deciden reivindicar a Anton Weber y empiezan a montar los famosos cursos de verano, y la escuela de Darmstadt es en realidad el epicentro de la renovación de la música europea, a la que acuden todos los músicos del momento, y Juan Hidalgo va ya en los años 50, en un momento muy temprano, y además va, aunque a veces dice la gente, es el primer músico español que va a Darmstadt, en realidad es uno de los primeros músicos italianos que va a Darmstadt, dado que va a Darmstadt invitado como músico italiano. Es decir, él ha hecho, esto es muy conocido, pero por quien no lo sepa, él hace su carrera yendo a Barcelona, donde estudia con Monsalvatche, también con algunos discípulos de Schoenberg, discípulos directos de Schoenberg, va a París, estudia piano con la Boulanger, va a Italia, en Italia entra en contacto con Maderna y allí le seleccionan como músico italiano, como uno de los músicos más importantes de ese momento en Italia, y va a Darmstadt. Es también el primero que va al Centro de Música Concreta de Schaeffer, es el primero que hace Tuts, una pieza de música concreta, y es el primero que es programado, por ejemplo, en el Festival de Música Contemporánea de Milán y de Turín. Es decir, que solamente eso, que lo ha tenido que reconocer Tomás Marco, Luis de Pablo y todos, y han tenido que cargar con eso, siempre les da mucha frustración, pero hay una cosa cierta, hay datos históricos que son datos históricos, y si no se quieren tergiversar, ellos mismos han reconocido que hay una prioridad y sobre todo que acuden en ese momento. Como sabéis, ese momento también es crucial porque en esos años 50, como Boulez ha enfermado, no da él uno de los cursos y tienen que contar con un profesor que los imparta, y al que invitan es a John Cage. En esos días, justamente, Theodor Adorno da una conferencia muy polémica que llama Antigüedad de la Nueva Música, que es una conferencia que la contesta Metzger, y el día después da su famosa conferencia John Cage que se llama Music of Change, la música de los cambios. Ese día, el día previo a la conferencia de Theodor Adorno, la pieza que se interpreta es una pieza de Juan Hidalgo. Esto es algo que yo he tardado en saber, incluso lo he descubierto después de escribir el libro, porque desde hace tiempo me preguntan si Adorno y Juan Hidalgo se conocieron, y hay que decir, se conocieron, porque coincidieron en esos 3 días allí, y por tanto, salvo que Juan Hidalgo, cuando llegó a Adorno, se marchara de la sala, pues debió conocerle. Es imposible que se marchara de la sala, sobre todo porque era la conferencia central de ese año, los encuentros de Darmstadt. Juan no hablaba alemán, pero parte de la conferencia Adorno la dio en francés, y por tanto la pudo entender. La conferencia se llama Vers une musique informelle, hacia una música informal. Y es una conferencia que a Juan le debió en ese momento sentar rara, porque es una invectiva de Adorno contra John Cage, que va a dar las clases al día siguiente. Es decir, él quiere avisar a esos jóvenes que les interesa Schoenberg y Weber que viene un tío raro de California y que lo que va a hacer es que es un bufón, le llama ya bufón, y que es un neodadaísta, y que lo que hace está anticuado ya porque es una regresión sobre algo que se hizo en el periodo de las vanguardias. A pesar de eso, la presencia de Cage allí genera un auténtico revuelo.
Cage presenta también unas composiciones percusivas, porque se había formado en percusión, como se formó también autodidactamente o de forma autodidacta el propio Schoenberg, y Juan, cuando le ve a Cage, se empieza a cuestionar lo que él ha hecho como músico, no renuncia en ese momento a lo que está haciendo, pero como que le empieza a zumbar detrás de la oreja algo y deciden invitarle a Italia, y en Italia Juan y Marchetti se convierten en cierta medida en anfitriones de Cage. Yo creo, y creo que se puede comprobar, que a Juan le interesa más que lo que hace Cage, lo que hace David Tudor, el pianista, con la música de Cage. Es decir, a él le llama mucho la atención la enorme profesionalidad de David Tudor, afrontando composiciones de enorme complejidad con la mayor de las profesionalidades, es decir, con la mayor de las seriedades. Y a él, esa actitud de Tudor, que está tomando una música aparentemente caótica, azarosa, anarquista, accidental, no estructurada, con ese nivel de rigor interpretativo y virtuosismo pianístico, a él como pianista le llama la atención. Y a partir de entonces, como sabéis, Cage va a animar al propio Juan Hidalgo a que abandone la música, en el sentido que acabo de citar, como ejercicio de poder tradicional, para que se adentre en el terreno de la música de acción. De hecho, en un libro que sale muy pronto, que se llama El lunes en un año, Juan Hidalgo aparece ya en una conferencia que da en el Black Mountain College, nada más y nada menos que delante de Merce Cunningham, Robert Rauschenberg, Jasper Jones y Buckminster Fuller y McLuhan, es decir, que estamos hablando de palabras mayores, en las que él menciona a Juan Hidalgo como uno de los 10 compositores más innovadores del mundo. Lo cita así, o sea, mete a los 10 más importantes del mundo y cita a los que le parece que son, y uno de ellos es Juan Hidalgo. Cuando uno revisa documentos antes de los años 60 y hasta el año 62, verá aparecer el nombre de Juan Hidalgo muchas veces como uno de los grandes compositores del momento, al lado de los compositores más importantes que están en Alemania y que están en los Estados Unidos. Es decir, el lugar suyo era un lugar absolutamente de referencia. Bueno, quería también a la carrera recordar uno de los cartones Zag más conocidos, que es un cartón que a mí me ha parecido siempre central, en el que dicen o dan una definición de Zag, que es la siguiente: Zag es como un bar, decía Carlos, que se conocieron en el COC. Bueno, es un bar y es algo más que un bar, es un templo de reunión cultural y artístico de la ciudad de Madrid. No, dice Juan, Zag es como un bar. La gente entra, sale, se toma una copa y deja una propina. A mí me gusta esta idea de Zag como un bar y sobre todo la idea de propina, algo que se da por añadidura, ¿no? La cuenta y la propina. En este sentido yo hablaba en el libro de la estética de la propina y sobre todo de la idea del dar o del don, y sobre todo el arte como algo que nos da algo, y sobre todo como nos da espacio, nos da vida, nos da experiencia y entrega temporalidad. Se puede decir que el arte da un tiempo de excepción. Aquí en el libro me tuve que frenar porque en esta idea del dar podríamos lanzarnos demasiado, dado que es una noción central en la filosofía del siglo XX, es la noción de Heidegger de es gibt, se da, de lo que se da. Y eso es un tema central que va a retomar Derrida cuando dirá que el pensamiento da el tiempo, y da el tiempo como un demorarse frente a la muerte, y sobre todo como una retirada de la angustia frente a la muerte. Juan Hidalgo también dice lo siguiente: mi madre, que es una figura también para hacer un libro, porque realmente el número 72 de la Biblioteca de Artistas Caneos podría ser la madre, ¿no?, de Juan Hidalgo. Hay algunas veces que, por ejemplo, nos damos cuenta de que hay figuras, por ejemplo, como Mercedes Fostel, que es tan interesante o a veces más que Wolf Fostel. Así la biografía de Mercedes Fostel, Mi vida con Wolf, es alucinante, ¿no? Una mujer extremeña que se fue a Alemania y a París y ella era más performer que él. En el caso de la madre de Juan, yo creo que también era un pedazo de performer impresionante y sobre todo yo creo que tiene algunos rasgos de genialidad. Y dice Juan Hidalgo: mi madre me contó que cuando estaba en La Mancha con sus padres y hermanos, de pequeño pedían en la tienda el algo después de entrar a la compra. Y así decían: deme usted algo. Y el tendero les daba unas pastillas de limón, unas habas secas, algo. Y dice Juan Hidalgo: yo también les doy ese algo. Bueno, esas cosas que te daban, sí, cuando eras niño, cuando ibas allí al colmado y al establecimiento. Me parece que la estética, el arte de Juan Hidalgo tiene mucho que ver con la propina, con el algo, con el tiempo de excepción, pero también con las actitudes cómplices o incluso con la confabulación. Sin duda, el trabajo de Juan Hidalgo se tiene que entender como acontecimiento musical o como
acción musical. He rescatado esta fotografía muy bella en la que se ve a John Cage, a Marchetti y a Juan Hidalgo, y se les ve a los tres con una sonrisa de felicidad enorme. Es decir, no hace falta darse cuenta viendo la foto de la corriente de simpatía que fluía entre ellos, ¿no? A finales de los años 50, Marchetti y Juan Hidalgo deciden abandonar la investigación musical de corte tradicional, sobrepasan evidentemente el serialismo, la tonalidad, el postserialismo, la música electroacústica, la música concreta. Es decir, ellos se dan cuenta que eso para ellos ya está concluido. En el caso de Marchetti, que era un extraordinario ingeniero de sonido, es decir, que era sobre todo el campo en el que en Cram Records él hizo la grabación de la integral de Cage o el Chip Imitation, es decir, que era además un músico y un creador artístico increíble. Recordemos la exposición que se hizo de Walter Marchetti, que yo la pude ver en el Centro Juan Ismael, las exposiciones bellas, pero realmente alucinantes, ¿no? Y ellos deciden dedicarse a la investigación del hecho musical y sobre todo comienzan pensando en su trabajo como teatro musical, que es una cosa que al principio ellos entienden como teatro musical, como una especie de teatro de variedades, o sea, y en ese momento ellos entienden como un teatro de variedades, ¿no? Ellos empiezan a hacer un periodo que llaman pre-Zag, y en ese periodo previo a Zag, sobre todo, tratan de situarse en relación con la constelación de Cage, la famosa idea de Cage de la música como proceso, es decir, la música como cambio, indeterminación y proceso de comunicación. Va a ser ahí en esos cursos de Darmstadt, como he dicho, del año 57 y 58, cuando se hace ese gran debate sobre la música de acción. En ese momento Cage está empezando a hacer, bueno, lleva un tiempo planificando sus primeros happenings, como sabemos hoy se llama todo performance, pero en realidad el doble lazo del origen de la acción es la acción que viene de los futuristas, de las serate futuriste y de la música futurista, y la línea que viene en esa misma dirección de el Cabaret Voltaire de Zúrich, es decir, del Dada, el carácter también antiteatral o el cuestionamiento de la figura del autor, la autoridad y el pedestal, y luego la línea que viene por la parte de la música, que es la línea que viene claramente de Cage, y sobre todo de la fascinación de Cage con Duchamp, al que ha conocido porque Hans Eisler le encarga que haga la parte de música de una película que se llama Sueños que el deseo no puede comprar, y a Cage le encargan que haga la parte de música de la película, del trozo de película que ha hecho John Cage. Él hace la parte musical sin conocer a Cage, sin conocer Cage a Duchamp, pero Cage empieza a seguirle por la calle, le da miedo presentarse y decide aprender a jugar ajedrez para al presentarse tener algo que decirle, porque dice, como llegue y le diga que soy un músico, me va a pegar una patada en el culo. Y entonces aprende a jugar al ajedrez, y eso hace que durante años pues Cage y Duchamp jugaran al ajedrez, incluso vienen a jugar al ajedrez en España, estuvieron en Cataluña, ¿verdad?, en muchas ocasiones jugando al ajedrez. En esos años del happening, Cage en el Black Mountain College va a montar Water Music con Cunningham, con Jackson Pollock, con Robert Rauschenberg, con Jasper Jones, y sobre todo el contexto de Cage en esa época es que se le van acercando jóvenes artistas. Cage daba clase de sociología de la música, asignatura extraña, en la New School for Social Research, y daba clases de composición musical, y se le acercaron gente como George Brecht, como Jackson McLeod, como Henry Flint, y sobre todo esos son los que, como sabéis, van a ser los fundadores de Fluxus, y especialmente George Machunas, que monta una galería, la AJ Gallery, que es una galería que llama Demostraciones de música antica, de música antigua y nueva. He querido mostrar también esta imagen del año 59, que la encontré muy recientemente, no está en el libro, me da pena, pero no la tenía, pero sobre todo es también buena porque salen Juan Hidalgo, Leopoldo La Rosa, Marchetti y John Cage en el Club Internazionale Universitario de Milano en el 59, es decir, lejos en el tiempo, y les vemos ahí a todos ellos vestidos con el look de compositores, ¿no? Es muy, todos los que conocisteis a Juan con las camisas hawaianas floreadas, pues realmente el look es un look todavía de concierto y de estructura de compositor o de pianista. El único que tiene una actitud como más de risa es Marchetti, como está diciendo con otro color, pero vemos ahí a Cage, ¿no?, con las partituras en la mano, y los otros ahí como un poco con cara de qué es lo que está aquí sucediendo. Juan Hidalgo le contó a Jones Barber que no fue nada fácil pasar de ser un músico serialista
o ser un músico en la línea Schoenberg, a convertirse en un seguidor de la música de Cage. Y dice, sobre todo por una razón, porque dice Juan Hidalgo, siempre he sido un perfeccionista. Esto me gustaría subrayarlo. Juan era en sus cosas tremendamente perfeccionista. Y sobre todo, Walter Marchetti también era un perfeccionista. Estudiábamos infinitas y complejísimas tablas de armónicos y estudiábamos todos los instrumentos de la composición. Es decir, nada gratuito, anecdótico, no era la pura ocurrencia, es decir, unos auténticos estudiosos y unos minuciosos en la composición. Nos comprábamos además todos los libros habidos y por haber, dos estudiosos de la música como de la filosofía oriental, como sabemos, ¿no? Por eso dice Juan Hidalgo, cuando nos encontramos con Cage y vimos no solamente el concepto, sino estudiamos la partitura, que yo me la he estudiado a fondo para el libro que estoy hecho de Cage, concierto para piano, nos quedamos fríos. Vimos cómo él resolvía con armónicos y de la forma más extraña la composición, y parecía como si Cage no supiera mucho y sin embargo sabía más música que nadie. Esto es cierto, es decir, el conocimiento que tenía la música. Cuando estuvimos conviviendo con él en Milán, nos dimos cuenta que era un erudito en la historia de la música. Cuestión absolutamente central. El 2 de junio del 61, Juan Hidalgo va a escribir su primera pieza como obra de acción musical, que se titula, y es importante recordarlo, A Letter for David Tudor, es decir, dedicada a Tudor, al pianista, con lo cual creo que eso era fundamental. Y a partir de ahí va a empezar a trabajar en el concepto de sonido en la línea de Cage, y sobre todo va a seguir a Cage, incluso cuando Cage da unas conferencias en el Pratt Institute de Brooklyn en el año 61. Cage les insiste a Juan Hidalgo que no se queden en Milán ni se vayan a París como ellos querían, estaban en Milán y querían instalarse en París, y sobre todo porque Cage dice, tenéis que iros a España, es muy importante que estéis en España. De hecho, John Cage, en un famoso libro que se llama Silence, Silencio, tiene una conferencia que se titula ¿Hacia dónde vamos y qué hacemos? Y dice, lo que necesitamos no es, le dice a Juan Hidalgo en esa carta que le demanda, no es un desarme y gente marchando por las calles, sino alguien activo y activo en España, interesado en el arte moderno. Y se pregunta John Cage, ¿por qué todos dejan España? Y se pregunta John Cage en el 61, ¿qué pasa con España? ¿Qué pasa? ¿Es que es un sitio aburrido? O sea, como que era un sitio aburrido, como para estar en España en el 61. Es decir, que realmente Cage hace una pregunta que le estaba diciendo a Cage, no, volveros allá a España y dad ahí la batalla musical. Y Juan Hidalgo dice, bueno, es que es muy fácil que te lo digan desde el Pratt Institute de Brooklyn o teniendo la plaza de composición en WashU, en la Universidad de Nueva York, o dando conciertos en el Lincoln Center, pero vente aquí en España donde lo máximo que se llegaba era lo que se llamaba las juventudes musicales, es decir, el ámbito musical español era un páramo absoluto, y realmente el único fenómeno que estaba homologado artísticamente en nuestro país era, como todo el mundo sabe, el paso y da Walset. Eso era lo que estaba homologado, es decir, eso era lo que había sido promovido sobre todo por Luis González Robles, que había llevado grandes exposiciones, hay que decirlo, de artistas del paso y de da Walset al MoMA, al Metropolitan y al Carnegie, y todos esos artistas habían estado ya en la Bienal de Venecia, pero evidentemente los artistas que tenían una posición como la de Juan Hidalgo, que era ultraperiférica, ¿no?, en la música experimental, bajo ningún concepto les iban a permitir que se instalaran o que funcionaran en España. En cualquier caso, sí que hay que repetir o insistir que todo empezó con John Cage, es decir, que todo empezó ahí. De hecho, artistas como Nam June Paik, Yoko Ono, Lamonte Young han dicho que no hay otro comienzo para ellos que el comienzo con John Cage, y que ahí prácticamente se encuentra una modificación del concepto que se tiene de artista. Cuenta Juan Hidalgo, y quiero volver sobre esa anécdota, cómo conoció a John Cage. Dice, conocí a John Cage en Darmstadt, me lo presentó David Tudor, y escribe Juan Hidalgo, el pianista, así con mayúscula, como diciendo, el super pianista. Poco después convivimos en Milán durante largo tiempo y se convirtió en mi padre sin necesidad de semen. Esa es una declaración de su intención, se convirtió en mi padre sin necesidad de semen. Fue ruido y silencio y nada más. En el 72 trabajamos en Pamplona, los famosos encuentros de Pamplona, que fue, como sabréis todos, un intento por parte de un colectivo que era en realidad un colectivo
para promover la música contemporánea que se llamaba ALEA, en el que estaba Luis de Pablo. Decidieron promover el arte contemporáneo y se apoyaron en un constructor, en la familia Huarte, y a través de los Huarte decidieron en Pamplona hacer los famosos encuentros, y allí la verdad es que sobre los encuentros se han hecho cientos de exposiciones, ¿no? Es decir, se han hecho investigaciones de largo recorrido, algunas con menor o mayor fortuna. La más importante creo que es la que se hizo en el Reina Sofía, que además esa investigación la capitaneó Pepe Díaz Cuyás, y esa sí es una investigación muy sólida. Y allí pues fueron las famosas cúpulas de Prada Pool, había secciones de cine, la de Aguirre, estaban las secciones de acción, las secciones de música. Los vascos concretamente no quisieron participar en el programa general porque Oteiza se negó a que hubiera una sección mezclada de vascos y del resto de España, y es, digamos, el momento en el que Zag tiene un papel predominante y sobre todo acude Cage, y acuden también algunos músicos más minimalistas que Fluxus, que son también algunos discípulos de él, y así se da en el pabellón Araitasuna un famoso concierto en el que intervienen Thierry Riley, Philip Wright, Steve Glass, tocando el piano, Michael Nyman, que iba de asistente de Thierry Wright, y luego tocan Chalaparta Vasca, y luego meten unos altavoces a todo volumen, que llega la policía y vacían aquello porque la gente le rompían el tímpano, ¿no? Bueno, en esos días son los días en los que también Valcárcel Medina hace su famosa pieza en el paseo de la ciudad, en la que se desinflan, siempre contaron que se desinflaron las cúpulas de Prada Pool, en realidad fue un atentado de ETA, y ETA lanza su primer comunicado sobre arte contemporáneo, que hace una declaración de qué es un artista contemporáneo y qué no lo es de acuerdo a ETA. Ese es un texto que ya publicamos hace tiempo, bastante importante, lo publicó Marcelo Espósito, yo luego lo he analizado así detenidamente cómo definía ETA. Es el único texto que hay de ETA sobre arte contemporáneo, y lo hicieron con motivo del atentado que hacen para acabar con las cúpulas, porque consideraban que estos eran en realidad unos frikis. Es la primera ocasión en la que se mandan a España obras de Gordon Mataclar, de Bruce Nauman, de Vito Acconci, que son obras que se han perdido para siempre. Recuerdo cuando la viuda de Robert Smithson me preguntó que dónde están los vídeos, me lo preguntó hace años, dónde estaban los vídeos de Robert Smithson que mandó a Pamplona en el 72, y nadie sabe dónde están, hasta que Nacho Criado me contó la anécdota maravillosa. Parece ser que llegaron las cajas con los vídeos, aquella Sumatic, ¿no? Y entonces el capitán de la Guardia Civil, o el coronel de la Guardia Civil de Pamplona, el obispo de Pamplona, el alcalde y 3 miembros del comité de los encuentros de Pamplona quisieron supervisar qué vídeos había, y los pusieron. Y entonces sacaron el primer vídeo, que por mala suerte era de Vito Acconci, y entonces lo pusieron, y es el famoso vídeo de Vito Acconci quitándose el cinturón, bajándose la cremallera y sacando la polla. Y entonces parece ser, Nacho era uno de los que estaba del comité, y entonces dijo alguien, no, vamos a otro vídeo, como diciendo, y dijo el obispo, deja. Y entonces aquel se empezó a masturbar, y entonces dijo Nacho, mejor lo quitamos, y dijo, deja. Entonces siguió, y entonces dijo Nacho, ya creo, y entonces el tío eyaculó y dijo el obispo, ya sabía yo dónde iba a parar esto iba a terminar así, claro, ¿en qué va a terminar? O sea, no era nada misterioso. Y entonces parece ser que dijo, esto es una blasfemia, es una herejía, es una guarrada, por tanto, este vídeo, todo lo que hay en esa caja, y en esa caja, a la mierda con ello. En esas cajas estaban los vídeos de Gordon Mataclar, de Bruce Nauman, de Robert Smithson, de Nancy Hall, es decir, que cuando preguntan dónde está, en los basureros de la historia de Pamplona, es decir, allí fue todo a parar, porque resulta que era una masturbación inconveniente para la época, para la teología política del momento. Bueno, sintetizando, Juan Hidalgo, aquí le vemos en el debut o en el comienzo de los conciertos de la época Zag, que como sabéis comienza en el 64. Este es el primer concierto Zag en el Colegio Mayor Menéndez y Pelayo de Madrid. Hay que recordar que los primeros conciertos de Zag tienen mucho que ver con la vida universitaria y con la actividad que había en los colegios mayores, y principalmente con los colegios como el Chaminade, los colegios rojos, entre comillas, o más rojeras. Y este es el primer concierto en el que además gran parte de las piezas presentadas son de John Cage, es decir, que ellos presentan piezas principalmente de Cage y algunas versiones suyas de piezas de John Cage en ese momento. Bueno, es ahí donde comienzan a mandar sus famosos cartones. El primero de ellos es ese cartón en el que anuncian un traslado de objetos por la ciudad de Madrid, que es un cartón que envían cuando ya han hecho el traslado, es decir, que es un mensaje que llega después de la post-factum, no post-factum, es decir, después de los acontecimientos. En ese primer concierto
dan una pequeña conferencia en la que homenajean a David Tudor, es decir, vuelven a mencionar a Tudor por delante de John Cage, y sobre todo se presentan ante el público como anarquistas, es decir, que eso es una cosa también fundamental, es decir, ellos se definen en ese momento como anarquistas, asunto que también va a ser central para la marginalización de ellos en cierta historiografía del arte español. Es decir, muchas veces se ha planteado la gente, ¿por qué Juan Hidalgo, Zag y ciertos artistas, incluyendo, por ejemplo, a Valcárcel Medina, no salen en los libros canónicos de la historia del arte, pero no me refiero a cualquiera, sino del arte objetual, al arte de concepto de Simón Marchand Fitz? Claro, que no era ningún indocumentado. Estamos hablando de alguien que había participado en los encuentros del Instituto Alemán de Barcelona y de Madrid, que había estado en el comité organizador de los encuentros de Pamplona del 72, es decir, alguien que había escrito ese libro, que es un libro escrito durante todo ese periodo de tiempo, y que además conocía personalmente a Juan Hidalgo porque se veían y salían juntos, se iban a ciertos lugares, al Emparrao, a ciertos lugares acudían juntos. Y la razón por la que no salgan, ni ellos ni Fluxus, es porque eran anarquistas. Es decir, y sobre todo porque en esa época a nadie se le oculta, el partido era solamente un partido, es decir, que había que definirse comunista, aunque no lo fueras, porque en realidad era una posición genéricamente antifranquista, ¿no? Y por tanto toda la línea anarquista se la despreciaba, como también se despreció al anarquismo, hay que recordarlo, en la República y en el momento del alzamiento nacional, especialmente después del corto verano de la anarquía en Barcelona. Es decir, como todo el mundo creo que sabe, la guerra civil, entre otras razones, se pierde porque los comunistas boicotean a los anarquistas. Esta es una cuestión que la sabe todo el mundo que haya estudiado la campaña del Ebro y que sepa lo que sucedió, y especialmente el intento por parte del comunismo, bueno, y hasta del estalinismo, de no favorecer para nada a los anarquistas. En el fondo, el mundo de Juan Hidalgo también a través de Cage se va a nutrir mucho de Duchamp, y yo creo que se puede hablar de la obra de Juan como algo que tiene bruit secret, que tiene ese ruido secreto duchampiano. La sombra de Duchamp es alargada, y esa sombra de Duchamp evidentemente está en Cage, está en Fluxus, está en el Minimal, está en el Nouveau Realisme y está también en Juan Hidalgo, que nunca lo ocultó, es decir, que nunca ocultó el interés por la obra de Marcel Duchamp. Pero en el caso de Juan Hidalgo es evidente que se trata de un interés inicial desde el campo de la música, desde la música de acción, una música de acción que generaba, hay que decirlo, en los años 60, no solo perplejidad, sino sonorísimos abucheos. El libro que hizo Sarmiento, la antología de críticas publicadas con motivo del concierto en el Teatro Beatriz, que salen todas las críticas publicadas en la prensa en aquel momento, es un documento histórico maravilloso, porque salen todo lo que se escribió en los periódicos sobre ese concierto, y el nivel máximo era el del insulto y el mínimo era el de la descalificación completa. Se dice, esto es un conjunto de bobadas, zarandajas y sobradamente peligrosas. Incluso un crítico muy bueno como Tellez, que es una maravilla de crítico, dijo, esto es muy malo, pero es muy malo hasta para las familias. Es decir, si uno puede evitar que lo escuche alguien de su familia, es bueno que no lo escuche, como diciendo, esto perjudica a todo el mundo. Y bueno, el concierto fue recibido con bronca absoluta y con gente que arrojaba de todo. Es decir, no se trata para nada de un camino de rositas, sino en realidad de un camino en el que era más la contestación que la aclamación. Bueno, hay que recordar que en realidad Juan Hidalgo y Marchetti y al principio Ramón Barce, que es quien encuentra a Zag, porque estuvieron jugando a veces a Zag o a Zeg, ¿no? Y a veces Zag, Zeg, Zig, Zog, Zug, es decir, que jugaban a veces, pero Zag. Algunos dicen que es porque es la inversión de jazz, pero en realidad no, es porque la Z y la J son palabras que les parecía muy significativas e impronunciables para gente en otras lenguas, es decir, son rasgos característicos de nuestra lengua que no se pronuncian en otras, pero el interés principal de ellos en esta época era hacer un campo expandido de la música, como en esta acción, ¿no?, con los mirando desde el piano sin tocar propiamente el piano. Hay una pieza de Juan Hidalgo que es una pieza programática que la teníamos en Tabacalera, en un pasillo casi al comienzo, al lado justamente de los títulos de crédito de la exposición, que es la Zagografía del año 75, y en ella salen todos los referentes de... están ahí Marchetti y Juan Hidalgo, y ahí están todos los miembros de la familia, ¿no? Empezando por el extremo, Ross Selaví, que está muy bien que buscaran a Ross Selaví y no a Marcel Duchamp, al alter ego femenino, ¿verdad?,
que Roselavi es también Eros es la vida, ¿no? Eros es la vida, John Cage, el del bombín Eric Satie, y el del medio, que es menos reconocible, es Buenaventura Durruti. Es decir, esos son la familia, es decir, esos son los de la familia, y creo que es una definición muy buena. Es decir, vienen de las vejaciones de Satie, del anarquismo de Durruti, de la música de los cambios, y sobre todo de esa reflexión sobre la mutación de la identidad que es Roselavi, que por cierto tiene obra propia, porque siempre que se habla de la obra de Duchamp es que Roselavi tiene obra propia, y a lo mejor un día hay que ser un poco sensatos y sentarse a ver que Roselavi tiene obra propia. Por ejemplo, la Belle Hélène, La Colonia, esa es una obra de Roselavi, no es de Marcel Duchamp, y sobre todo Roselavi se dedicaba a escribir poemas que eran onomatopéyicos, que eran a su vez oxímoron, que eran juegos lingüísticos. Es decir, el trabajo de Roselavi es un trabajo lingüístico más que un trabajo objetual, y bueno, es un tipo de cuestión que yo creo que también a Juan le interesaba, porque, como sabéis, era un poeta, y era lo que se le llamó Parreño un poeta raro. Bueno, raro en el concepto positivo de lo raro. Es decir, en ese momento, cuando Gallero le calificó como poeta raro, todavía no se entendía raro en el sentido hoy de queer, que por ejemplo ya Julio Pérez Manzanares y muchos otros sí que han hecho ya una lectura queer de Juan Hidalgo, que es la idea de raro como un calificativo que tomas como una forma de interpelación ideológica, que es que cuando te insultan, hay veces que lo que te llaman como insulto te permite fortalecerte. Hay gente que, por ejemplo, sufre mucho si le llaman calvo, gordo y con papada. Y yo digo, c'est moi. O sea, soy yo. O sea, entonces, ¿cómo vas a ocultarlo? Si lo ocultas, te considerarás todavía más frustrado. Un asunto más que me gustaría recordar en la presentación o en esta charla presentando el libro es la importancia que tiene en Juan Hidalgo lo oriental. Y ya yo he dedicado bastantes páginas en el libro porque me parece un asunto que no es baladí, ¿no? La recepción del pensamiento oriental y en especial del Zen en Juan Hidalgo, y sobre todo qué es lo que le llevó hacia ese ámbito. Se hizo hace unos años una exposición bastante interesante en la Fundación Juan March, Oriente en el arte español contemporáneo, en la que estaba evidentemente obras de Juan Hidalgo, pero como sabéis, la fascinación por Oriente es uno de los grandes capítulos del arte del siglo XX. Una fascinación que la encontramos en la Beat Generation, que la encontramos en Ginsberg, que la encontramos en Jack Kerouac, que está en los artistas en Fluxus, que está en John Cage, que ese tema está siempre presente, que está incluso en la música pop. Pensemos en el viaje a Oriente de los Beatles, pensemos en la fascinación por Oriente de David Bowie, en Iggy Pop. Es decir, el camino hacia Oriente es un camino que tiene que ver incluso con la famosa película 7 años en el Tíbet, ¿no? Las memorias del escalador que en la Segunda Guerra Mundial se queda en el Tíbet y no puede regresar a su país, que en realidad es el mundo dominado por el nacionalsocialismo. La llegada del Zen está muy marcada, y en el caso de Juan Hidalgo tiene perspectivas específicas, sobre todo a nivel internacional, por el impacto que tiene una figura que es Suzuki, que creó un campo propio del Zen, que es el que llaman Zen californiano, y que se puede decir que Alan Watts o Suzuki marcan mucho la relación del Zen con la contracultura, o con lo que llama Rorschach el nacimiento de la contracultura. Juan Hidalgo en realidad se acerca al Zen no por Suzuki, sino porque en Milán y en Roma se va a dedicar al estudio del chino y del japonés, y va a seguir cursos de pensamiento oriental, y va a seguir clases en el Instituto Italiano per il Medio, el Extremo Oriente, llegando a cartearse incluso con algunos maestros del Zen, y también con algunos maestros del Zen que habían sido referentes para el grupo Gutai, es decir, para el grupo de los artistas de Gutai. Estudiando en esta ocasión a Juan Hidalgo, le he prestado más atención a este asunto que nunca. Es decir, quise sobre todo quise ver qué es lo que suponía ese mundo oriental, y sobre todo porque en el caso de Juan Hidalgo lo había asimilado a un nivel tan profundo que no lo convertía en algo que fuera una cháchara. Es decir, creo que en muchas ocasiones cuando te acercabas a él, o se acercaba a alguien a interrogarle mucho respecto al Zen o a dar un poco la brasa con eso, Juan era más bien alguien que prefería enseñar con pequeñas indicaciones. Es decir, prefería
darte alguna indicación, pero no darte más de las debidas. Y yo fui alguno de los que le dio mucho la brasa cuando le conocí, porque a mí ese tema me interesaba especialmente, dado que yo en mi tesis doctoral había estudiado especialmente el budismo tibetano, el zen y el tantrismo y el sufismo para estudiar a Octavio Paz, dado que Octavio Paz fue cónsul en la India, embajador en Japón, y tiene un libro entero, la de esta, y sobre todo el monogramático dedicado a la influencia de Oriente en Occidente. Yo recuerdo una ocasión que Juan Hidalgo me dijo, ¿pero no has estudiado ya Nietzsche? Y me quedé un poco perplejo, dije, ¿no has estudiado ya Nietzsche? Dije, ¿esto qué significaría? Luego, en otra ocasión, me di cuenta que no se refería que si yo había estudiado a Nietzsche, que él lo daba por sentado, que sí, sino que en realidad él entendía el Zen vinculado a Schopenhauer. Es decir, que esa línea que viene desde Arthur Schopenhauer, que es también una de las fuentes de penetración de Oriente en la filosofía occidental. Juan, sobre todo, se dedicó a la lectura del Madhamuyana, Karika, que es el gran libro de Nagarjuna, y Nagarjuna y el poeta Wang Wei van a ser la inspiración fundamental de Juan Hidalgo. Y sobre todo Nagarjuna es un maestro oriental que tiene un aspecto que le interesaba mucho, es que se trata de un maestro oriental que introduce el elemento del humor y que piensa que el humor conduce a la iluminación. Y esto, digamos, es un tema que en Cage y en Juan Hidalgo es no llegar a la iluminación por un trabajo ascético, aburrido, hiperconcentrado y monótono, sino cómo a través del humor y a través de las bromas y de los pequeños accidentes de la vida puede surgir algo así como la iluminación. De hecho, George Machunas, cuando hizo uno de los diagramas de los grandes maestros del pensamiento oriental, incluye a Juan Hidalgo como maestro oriental y mete allí a los poetas del siglo I y a Juan Hidalgo, y supongo que algunos cuando lo leerían en los Estados Unidos, ¿este Juan Hidalgo quién es? ¿Un maestro chino, tibetano? No, pues era un canario más, ¿no? Solo que fue incluido ya como un maestro oriental. En él había elementos de ese Oriente, pero muy sutiles, es decir, que hay muchas fotos, muchas imágenes que podían ser leídas en esa clave, y digo, es un tema todavía para desarrollar esa mezcla entre el Zen y la vida y la existencia cotidiana. Sin duda el libro de Stephen Addis, The Art of Zen, el arte del Zen, fue fundamental, como también la lectura del Juan Po, la doctrina universal de la mente, que la primera traducción fue del año 47 y que Juan Hidalgo leyó y que conocía perfectamente a través del Neti Neti y de las versiones que se hicieron luego en italiano. Juan Hidalgo buscaba a través del Zen lo que llamaba emociones blancas, es decir, buscaba la iluminación, sobre todo superar la oposición entre el sí y el no, el blanco y el negro, el bien y el mal. Zag tenía para algunos el carácter de teatro del absurdo, pero iba más allá del absurdo, iba más allá de lo bueno, lo malo, lo insignificante y lo característico, lo sublime o lo ridículo. Es decir, era un pensamiento que quería ir más allá de los maniqueísmos occidentales. Y también tiene mucho que ver, evidentemente, y esto ya es a la carrera, con lo que sería el azaroso sonido del silencio. No vamos a insistir, la famosa experiencia de John Cage en la cámara anecoica, en la que demostró que no existe el silencio porque siempre se escucha el sonido del corazón y el sonido del sistema nervioso. Uno de los que mejor ha explicado en realidad la estética musical y también el pensamiento filosófico de Juan Hidalgo y el de Cage, por supuesto, ha sido Daniel Charles. Es decir, que si tuviéramos que decir quién ha sido uno de los grandes intérpretes de este contexto, fue Daniel Charles. Por ejemplo, para escribir este libro volvía a tomar, y recuerdo a Charles, que era una figura impresionante, magnífico tipo, volvía a leer su libro For the Birds, para los pájaros, ¿no? Las entrevistas de Cage con Charles. Eso es canela en rama, es decir, van revisando toda la historia casi del siglo XX, en música, en artes plásticas, en pensamiento, en filosofía, y además mostrando el interés que tenía John Cage por el trascendentalismo americano, por esa línea de la filosofía americana que son la de Emerson y la de Thoreau, que hoy se habla tanto de Thoreau, Walden, de la vida en los bosques, el ensayo sobre la desobediencia política o la desobediencia civil, y también Walt Whitman, Hojas en la hierba, que está también latiendo en ciertas medidas, por supuesto en Cage, pero a través de Cage también en Juan Hidalgo. La obra de Juan fue, quiero insistir en eso, sobre todo una obra que tenía que ver con el escándalo. A veces la calificaron de muy peligrosa, como he dicho antes, zarandajas soberanamente bobas, esta frase me encanta, zarandajas soberanamente bobas, y sin duda esas obras de, por ejemplo, cuando Juan hace con Esther Ferrer
anunciaban obras, claro, por ejemplo, en el programa salía El caballero de la mano en el pecho, y cuentan cómo los estudiantes de los colegios mayores veían en aquel año 64 El caballero de la mano en el pecho, y salía Esther Ferrer y le ponía la mano en el pecho el otro con esa cara de pasmo absoluto. Pues bueno, la gente le entraba una rabia brutal. Pero, por ejemplo, hay una pieza que se llama Camel Striptease. Claro, imaginemos a la gente joven del colegio mayor la palabra striptease. Dijeron, vamos a ver chicha, vamos a ver carne. Y Camel Striptease es un cigarrillo de camel al que le quitaban un trozo del papel y se caía el tabaco. Entonces, claro, la gente decía, esto es para matarlos, porque nos prometen la mano en el pecho. Y luego, además, cuando se quedaba en pelotas Esther Ferrer, como todo el mundo sabe, porque se vio la exposición aquí en el CAM, pues no es que sea lo más excitante del mundo. Es decir, es muy amiga, pero vamos, no creo que, o sea, no se genera un momento de gran tensión corporal, sino que más bien es una especie de cosa contundente, casi anafrodisíaco, es decir, te quedas frío, y dices, bien, perfecto, o sea, uno va para casa como a leer a Kant, es decir, ves a Esther Ferrer en pelotas y te vas a casa y dices, me da la crítica a razón pura, o la metafísica de Aristóteles, pero no es sádico, no es morboso, no es perverso, es sobre todo una buena reflexión sobre cómo el cuerpo nos puede llevar a otras meditaciones diferentes de la pura compulsión de que querría uno tener una relación sexual inmediata porque ve un cuerpo desnudo, ¿no? Y esta desnudez tiene que ver también con cómo en Juan está todo el tema del placer. Es decir, es un artista en el que la cuestión del placer y de la sensualidad está francamente muy presente. Recordemos, por ejemplo, las variaciones en torno al pene, en torno al falo. También esta maravillosa pieza, ¿no? Tocando el cuerpo, que es una, yo creo, de las obras de Juan absolutamente canónicas, en las que aparece esa relación continua de Juan con la pasión corporal, es decir, con la pulsión corporal, es decir, nada que tuviera que ver con una actitud timorata, con una actitud desmaterializadora, minimalizadora, sino en realidad las pasiones del cuerpo, es decir, poner por delante el deseo. Y esa dimensión de todo el placer del mundo también tiene que ver, insisto, con esa especie de actitud humorística, pero también actitud desconcertante, en la que sin duda la obra, bueno, tal vez de las obras más importantes de Juan, es El recorrido japonés, y de hecho en una intervención reciente, hace nada, cuando hizo Juan la exposición en Madrid, en la galería de Dori Calvo, yo insistí en esa pieza del recorrido japonés, que aquí está, dice hacer o hacer con cualquier objeto, cosa, un recorrido cualquiera de duración indeterminada, o determinar para cada ejecución delante de un público, si así se desea, oculta o abiertamente, un solo objeto, una sola cosa. Es decir, incitar a la deambulación, incitar a una relación con el objeto. Es más, yo he ido viendo, pero en algunos momentos me he tenido que contener, que en Juan Hidalgo puede haber, en su relación con los objetos y en su crítica de la subjetividad, que eso le viene más por la vía zen, una especie de peculiar ontología orientada a los objetos, porque en Juan eran tan importantes a veces los objetos mucho más que los conceptos, y los objetos adquirían una relación de dinamización que nos sacaban de una filosofía de la subjetividad cartesiana o, digamos, correlacionista. Es decir, Juan no era un correlacionista, o por lo menos superaba ese nivel. Juan Hidalgo, hablando del recorrido japonés, dijo que esta era una obra para él central, una obra que dice comenzaba uno desde cero. ¿Y qué era comenzar desde cero? En realidad era retomar las experiencias iniciales de John Cage en el Black Mountain College. Esta es cuando hizo Le Pelage de Méduse de Eric Satie. El que sale allí vestido con ese traje tan pomposo es Buckminster Fuller, y el que estáis sentado abajo es Merce Cunningham, y el que vemos aquí tocando el piano es al propio John Cage. Una de las cosas más importantes en Juan también es su dimensión de poeta de la iluminación. Él definió en algunos momentos su obra como un koan, y sobre todo como una dimensión de iluminación. John Cage dijo que Juan era un maestro de nada, un maestro de la nada, y sobre todo diría en una ocasión John Cage en su autobiografía: mi música favorita, entre las que se encuentran las de Juan Hidalgo, es una música que todavía no he escuchado. No escucho, dice John Cage, la música que compongo. Compongo para escuchar la música que todavía no he escuchado. Es decir, el arte es la búsqueda de lo inaudito. Hay gente que solamente quiere escuchar lo que ya ha escuchado, monotemáticos, ¿no? Repetitivos, insistentes, es decir, lo inadvertido, lo inaudito.
Por último, pero no menos importante, la obra de Juan Hidalgo es una obra claramente marcada por el amor, yo creo que desde el minuto 1 hasta el minuto final. Y es una obra en la que el tema del amor está muy presente, y especialmente en los últimos años, ¿cómo decirlo? ¿Verdad, Carlos? Tuvimos la bellísima experiencia de que esta obra de Juan besando a Carlos estuviera en el metro, cuando la exposición de Madrid, en grande, en enorme, y nos la encontramos un día, ¿verdad?, por la calle, íbamos juntos y vimos esta obra y nos dio un buen rollo impresionante, ¿no? Porque de repente este beso pues también era un gesto de amor más allá del tiempo, ¿no? Y sobre todo yo creo que es una especie de fragmentos de un discurso amoroso en el sentido de Barthes y de alguien que era un artista ciegamente o visionariamente enamorado. A lo largo de toda su obra, el deseo, el amor, el sexo desnudo aparecían con total normalidad. Y cuando aparece aquí besando a Carlos Astiárraga, no quiere reivindicar nada, pero tampoco quiere ocultar nada. Puede, como decía John Cage, que Juan Hidalgo fuera más no que el no, es decir, más teatro no que el propio no. Y sobre todo su obra no era meramente una nadería, sino sobre todo una especie de impulso a continuar. Por eso a mí me parece verdaderamente muy bella también el homenaje que le rindiera Nacho Criado, El jinete solitario cabalga de nuevo, ¿no? Esta obra en la que sale Juan Hidalgo ahí con un caballo. Es un disco, es una obra muy rara, pero es un disco que tiene dentro un montón de cartones y sale Juan Hidalgo como un jinete que luego es un espectro, una de esas historias que era absolutamente alucinante, que cobraban solo sentido cuando Nacho te las contaba. Es decir, que se tiraba horas contándotela. Quiero decir que cuando digo que cuando te las contaba, quiero decir que podía durar 8, 10 y 12 horas, porque yo el día que le conocí empezó a hablar a las 8 de la tarde, y eso es así, y de repente habló él, y mira lo que me gusta a mí hablar, yo no dije nada, porque dije, cuando él calle ya hablo yo, habló, y de repente amaneció. Y le dije, hostia, has hablado 12 horas sin parar. Y me dijo, ¿pero te ha parecido mal? Dije, ni mal ni bien, me he quedado frío. O sea, me quedaron las piernas como Stallone, no sentía las piernas. Y me fui para casa, y entonces siempre lo cuento, me dormí, me dijo mi mujer, ¿de dónde vienes? Dije, de un puticlub. Porque, ¿cómo le iba a contar que venía de que un tío me había estado hablando 12 horas? Dije, de un puticlub. Dijo, anda, acuéstate, date una ducha y ya hablamos mañana. Y entonces me levanté y entonces me dijo ya, te llama un tío muy insistentemente toda la mañana. Digo, ¿quién será? Y entonces era Nacho. Me dijo, ¿qué tal estás? Dije, todavía agobiado por la charla que me has pegado. Y me dijo, oye, una cosa, he visto que nos entendemos de maravilla. Sí, absolutamente. Y me dijo, he pensado que sería buena idea que nos fuéramos a vivir juntos. Y dije, perdón, yo estoy casado. Y me dijo él, yo también, que lo estaba en esa época. Y dice, pero yo creo que es que somos tal pa' cual. Y dije, bueno, no. Dice, ¿te parece mal que vaya a tu casa a comer? ¿Se invitó él? Y dije, ven. Entonces vino, mi mujer se fue porque dijo, mira, esto suena fatal, todo esto que está pasando. Y entonces llegando a casa me dijo, mira, he dicho que vengo a comer, pero es que nos vamos juntos, porque he pensado que nos vayamos a vivir juntos. Y dije, pero chaval, estás fatal de la cabeza. Me dijo, no, porque hay muchas cosas que contar. Y le dije, ya porque dije, bien. Y digo, ¿dónde vamos a vivir juntos? Y dijo él, en Cazorla. ¿Cazorla? Y dice, sí, tengo los billetes del autobús. Y yo me fui ese mismo día con él a Cazorla y estuvimos 3 meses viviendo juntos. Eso es así. Y no paró de hablar. Había días que creía que se moriría hablando. Entonces me compré unas cintas de cassette y las grabé. Y tengo una estantería solo con las conversaciones que algún día transcribiré. Grabaciones. En esa época tenía un aspecto de Frank Zappa, ¿verdad? El bigote, las melenas, el look. Y íbamos en bicicleta de montaña, pedaleando, y seguía hablando montado en la bici, y yo con un cassette detrás le iba grabando, y la gente creía que era Frank Zappa grabando en Cazorla. Era una imagen un poco rara, y allí estuvimos. Y la verdad es que no todo lo que contó en 3 meses, que son cintas y cintas, todo estaba hilado, todo tenía sentido. Es decir, no creo que haya habido nadie que hablara solo y solamente de arte, pero de cosas de arte que realmente eran iluminadoras. Y a mí me contó un día esta pieza y realmente me contó toda esta iconografía extraña, porque Juan Hidalgo no era un jinete, ni tenía nada que ver con un caballero, pero en realidad sus relaciones afectivas y sus relaciones amorosas. Yo tuve también el gran regalo de Carlos, que me regaló té matinal en Mengíbar, en la que están estos 2 grandes maestros tomando té
en una mesita, y por tanto yo veo todos los días a Juan Hidalgo, y yo veo todos los días a Carlos, a Nacho Criado, y veo todos los días a Carlos Astiarga, porque le veo allí en el regalo que me hizo, y ver a esos dos, y saber qué tipo de artistas eran, qué tipo de cabezas eran, qué tipo de actitud tenían. Artistas que no vendían una escoba, claro, no vendían una escoba, ¿verdad? Es decir, que lo que se vendía era porque se obligaba a que se comprara, pero artistas con una actitud realmente alucinante. Sobre todo artistas de los que ya, me da igual, no hay, porque lo que hay que hacer es oír lo que hicieron, y por eso me interesaba escribir, sobre todo para que se escuchara lo que hicieron. La primera frase del epílogo, termino de verdad, que Juan Hidalgo escribió para la traducción en la editorial Ardora del libro Silence, 2002, la traducción, la primera frase que escribió Juan Hidalgo en ese epílogo es: esto lo dice sobre Cage, hay maestros zen que mueren en paz total. Lo dice Juan Hidalgo de John Cage, lo dice del mismo, porque esto es así, en paz total, es decir, sin haber hecho daño, sin haber hecho mal, en paz total. Era un artista que se definía como un canario más, es decir, en muchas ocasiones, a pesar del recorrido que hizo, el recorrido en Fluxus, el recorrido, aquí sale una imagen de él en el Festival de la Destrucción en el Arte en Londres, con los accionistas vieneses, bueno, nada más y nada menos. A pesar del recorrido, su obra es una especie de esplendor del vacío, el esplendor del vacío de un canero más, como esa maravillosa pieza, ¿verdad?, de los cascabeles, o esta pieza maravillosa de la época final fotográfica, que contenía todo el mundo, como en la pieza esta que se hizo para la fachada del Iván, en ese preservativo. Podemos contar ahora, ¿verdad, Pablo?, que estuvimos dando vueltas a esta obra como portada, y dijimos, esta es la portada. Hubiese sido una portada regia, tal vez la segunda edición con esta portada puede venir bien. Era como el culo por delante, ¿no? O sea, como una obra además pitagórica, ¿no? Simétrica, ¿no? Auténtico ritmo pitagórico. Y finalmente pensamos que era buena la del piano canario, porque realmente era también como una reivindicación de un canero más. Es decir, las dos, hay que reconocer que las dos portadas, y la portada final creo que es muy potente, ¿no? Es una portada hermosa, pero esto también le dimos vueltas. Y encontré, preparando la sesión, esta charlita, encontré esta imagen que es preciosa, que es una obra que no la pudimos meter en el catálogo, pero que realmente esta también podía haber sido la contraportada, que es ahí Juan Hidalgo con su look profesoral. En esa época ya estaba descapotando casi del todo y se había hecho un flequillo así tapando la calvita por delante, épico, pero esos dos niños que están ahí, todos los demás, como es una especie de escenografía de gente de traje negro, traje gris, pero los dos niños están mirando fascinados la mesa Zag, y creo que esa especie de pasión y fascinación infantil también traduce perfectamente la actitud de Juan Hidalgo, un artista que dejó caer la tapa del piano hace tiempo, que producía sonido sin tocar música, y como decía Zag, es la esplendor del vacío, sin que deje de estar nunca presente en su obra la urgencia y la necesidad del placer. Juan Hidalgo, en cierto sentido, era un juglar contemporáneo, un trotamundos que vivió en muchos lugares y al final quiso vivir en Ayacata, años maravillosos los que pasó ahí contigo, ¿no? Pero sobre todo un artista en el que el deseo está siempre presente, y por eso introduce, como visteis antes, el mundo en un condón, es decir, porque es también un referente fundamental en su obra. Un artista que tiene siempre una especie de mirada de picardía, como la obra del Guiño, ¿no?, del Guiño de complicidad. Un artista diferente, divertido, hay que decirlo, generoso y genial, es decir, y generoso en su genialidad. Y toda su obra es una especie de inmensa y extraordinaria propina, y sobre todo es una obra que nos puede conducir hasta lo que se llama el Satori, esto es, la iluminación. Por eso Juan Hidalgo no le hubiese gustado mucho lo que hacemos, aunque lo agradecería a su manera y nos diría que bien, que si lo queremos hacer que lo hagamos, porque él consideraba que no había que explicar nada. No había que explicar nada. Y es una cosa que siempre me decía, tranquilízate, no hay que explicar nada. Las cosas van de suyo, es decir, no hay ninguna necesidad de explicar nada. Y en este punto del libro y del texto hay que parar y sobre todo tal vez citar una frase de Juan Hidalgo
que está también en el libro Silence, en el que Juan Hidalgo termina así: ¿y qué más? ¿No? ¿Y qué más? Nada más. Decir más sería, lo dice el Zen, lavar sangre con la sangre. Muchas gracias. Bueno, si nos queda una cosa antes, si queréis hacer una pregunta también estaremos encantados, pero sí me gustaría, porque es algo que no tiene que ver con lo que yo escribí, pero me mandó Carlos hace unos días una cosa muy curiosa, que es un documento pues de hace muchísimo tiempo, pero muchos años, que se titula Ojeada sobre la música experimental a través de Juan Hidalgo, compositor, de esos materiales para pensar el trabajo de Juan de esa época. Y hay por un lado un texto de historia e ideología en torno a Juan Hidalgo que explica cómo han sido sus concepciones musicales. Es un texto publicado aquí en una revista femenina sobre música en Canarias, y esto acaba de aparecer, por tanto no está recogido ni en este libro, ni tampoco en el libro de Julio Pérez Manzanares. Es decir, no lo he visto en ningún sitio. Es decir, este documento es totalmente inédito, quiero decir que no está en ningún catálogo, en el del Reina, en ningún lugar, y acaba de aparecer, pero es muy llamativo. Bueno, sale la biografía de Juan Hidalgo, que nació el 14 de octubre del 27, hay que decirlo, nos faltan pocos años para el centenario, que parece mentira, pero llega el centenario. Y es importante decirlo en un acto público, que siempre hay gente que tiene que escucharlo, hay que llegar al centenario con las cuestiones de Juan Hidalgo resueltas. Hay que llegar al centenario con las cuestiones de Juan Hidalgo resueltas. A saber, es bastante lamentable que no esté puesto en marcha lo que sería todo el proyecto de qué se hace con el inmenso legado de Juan Hidalgo. Y eso es una cuestión que yo me permito decir, porque soy foráneo, que en Canarias no se puede consentir que eso no se resuelva con la máxima celeridad. Es más, a mí cada vez que me preguntan, creo que eso es una absoluta aberración, en el sentido que un artista de esta talla nacional, internacional, referente en la música, o sea, el pionero de la música experimental, el pionero, no lo duda nadie, del arte de acción, del performance, del happening, uno de los poetas referenciales y uno de los artistas experimentales más importantes de nuestro contexto y que está inscrito en la historia del arte de una manera tan central, que sea el momento en el que dice uno, ¿dónde está el conjunto de la obra de Juan Hidalgo? ¿Dónde se puede estudiar su archivo? ¿Dónde se encuentra no digo ya una fundación o espacio? Claro, cuando se montó la exposición de Tabacalera, pues todo el mundo, sí, esto se hace ya, esto se hace ya. Es que han pasado años, Han pasado años, no nos escudemos que ha pasado el COVID, sino que han pasado años, pasan años. Maravilloso que se haga el libro. Gracias, Carlos, gracias a la institución que lo hace. Pero también no es por llorar, sino por decir una verdad como un templo. Eso son cosas que hay que resolver. Sobre todo por una razón muy sencilla. Porque si no lo hace Canarias, lo va a hacer otra institución en otro lugar. Y cuando el archivo se encuentre en el Reina Sofía, o en el MACBA, o en el Iván, o en el archivo La Fuente, pues ya la gente de Canarias dirá, parece mentira que no lo tuvimos nosotros. Pues hay que tomar a veces un proyecto cultural y colectivo y decir, señores, pues no será bueno que sea un espacio que permita no tanto hacer un monumento a Juan Hidalgo, que él ni siquiera lo querría, sino como siempre se pensó, un espacio de investigación en torno a lo que supone hoy esas prácticas. Porque lo importante sería un lugar que permitiera a jóvenes músicos experimentales canarios o vinculados a esta tierra, o gente que hace happening o performance o arte experimental, saber que hay esos estadios de cómo se apuntaló una situación. Por tanto, eso sí hay que resolverlo, ¿no? Y yo creo que sería bueno que se hiciera antes de que llegue el centenario, porque en el centenario habrá que hacer un gran congreso, un gran simposium, sobre todo de la gente que está investigando. Hay gente, por ejemplo, la musicóloga canaria Marina Herbás está haciendo un estudio sobre los músicos españoles en Darmstadt, y va a salir su publicación, y claro, ¿qué es lo que sale en el libro? Pues
páginas y páginas sobre Juan Hidalgo, porque ¿de quién van a hablar? Pues el que fue y el que estuve, los demás que lo cuenten, que fueron después. Pero digo, el texto que me llegó son un textito que se titula Palabras de Juan Hidalgo que definen la música experimental, y dice: ella es la libertad misma, ella está en el espacio, ella resuelve el problema de la rítmica, no obedece más que al ritmo personal de cada ejecutor. La rítmica era artificiosa, el ritmo es natural. Nos volvemos, en definitiva, dice Juan Hidalgo, a la naturaleza con mayúscula. Utilizaremos la gama infinita que va del ruido puro al sonido puro. Todo lo que entra en nuestros oídos es música. Todo lo que oímos es naturalmente bello. En todo lo que es hay tensión, distensión y nada más. La sabiduría china nos enseña mucho a este respecto. Nos volvemos hacia Oriente y Oriente se vuelve hacia nosotros. El silencio absoluto no existe. Comprobado. El hombre, como el universo, tiene su música, la piedra también. Dentro de nosotros todo palpita y suena. Se ha oído ya la música del átomo. Todo es acción. Todo muta constantemente, sin respiro y sin fin. En este momento, termina, no somos ya lo que fuimos en el instante precedente. Hay que decirlo, esto es Heráclito, punto pelota, ¿no? Nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, porque ni tú eres el mismo ni el río subsistente o consistente. Nuestra música no será tampoco la que fue en el instante antes. Y añade, Christian Wolff y John Cage, Margot Pinter y David Tudor, Walter Marchetti y Cornelius Cardew, y Metzger lo saben, y yo ahora, y también ustedes. Este es el texto maravilloso que demuestra que aquí está todo lo que yo he escrito en el libro, está Cage, está China, está la música de acción y está cómo pasó de la música experimental al arte de acción, al performance y a todo el trabajo de los etcéteras, que no podíamos terminar una intervención sobre Juan sin subrayar que el etcétera es la forma central de la acción de Juan Hidalgo. Bueno, como decía, con esta imagen de Juan Hidalgo, que, bueno, ahora salía esta, la última, creo que sí, bueno, a lo mejor no hace falta verla, pero sobre todo es la de, no sé, esta, me gustaba que saliera, que es la de Un canario más, ¿no? La pieza magnífica de Benito Pérez Galdós y la pieza esa tan bonita de Juan Hidalgo con esas rosas, ¿no? Y con su rosas en Berlín y con su camisa en un gesto muy característico suyo. Bueno, sí creo que nos queda una cosa también por hacer, que es cantar el cumpleaños feliz. Bueno, ¿alguna pregunta? Felicitarte por lo magistral de tu ponencia. A mí me ha emocionado mucho y maravilloso. Tener a Juan presente. Me vas a hacer llorar a mí también. Nos No, emocionamos mucho. Pero es una maravilla escucharla, Fernando. Yo cada vez que lo escucho me quedo. Sí, claro, que tienes Cada una bajo. capacidad de dar clase en la universidad, imagino, ¿no? Sí. Que tiene que ser un lujo asistir a tus clases. Porque has traído a Juan y de todos lados, ¿sabes? Ya. Juan estaría encantado seguramente. Y diría que fuéramos a tomar algo. Que ya... Bueno, pues muchísimas gracias a ti. También doy por sentado que muchos de los que estáis aquí, tú, por lo que entiendo, y bueno, tú, Juan, Saro, muchos, Carlos, fuiste amigo de él durante años, ¿no? Y además amigo tal vez de los más antiguos, de los presentes, ¿no? De los que conoció antes a Juan. Todos tenemos nuestra experiencia también de lo mucho que nos aportó. Es decir, que eso también es cierto. Es decir, que al margen de lo que es el conocimiento académico, ¿no? Ese momento en el que toca escribir un libro académico, ¿no? Y decir, bueno, ahora voy a ponerme aquí a pensar qué es lo que creo que debe quedar escrito así, como en forma de libro, con notas a pie de página, que también comparto con Carlos, que es bueno leer la parte del texto y luego bajarse a las notas tal vez al final, porque las notas son tan... las notas, hay quien me lo afeará, pero hay veces que entiendo que son importantes por una razón. Hay mucho idiota pululando por el mundo. Es así. Entonces, como hay mucho idiota saltarín, y en el tiempo de las redes sociales son legión los indocumentados, hay momentos en los que dices algo y la gente no se está enterando de nada, de nada.
Es decir, al final, yo por ejemplo en YouTube, que hago mis charlas, hago un curso hace nada sobre Frederick Jameson, su ensayo sobre el posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío. Y ese texto se publicó en 1984 en la New Left Review. Y un tipo me dice, me escribe y me dice, te has equivocado, se publicó en el año 91. Y digo yo, este tío está mal de la cabeza, porque es el 84. Y entonces insiste, y me escribe, ya digo un día, pero chaval, que es que y ya saqué en directo la revista. Esta es la revista, 1984, la fecha, las páginas, y me dice, es mentira, es el 91. Y me dice, son interpretaciones alternativas. Dije, perdón, eso lo dijo Steve Bannon y Donald Trump, que crearon la idea de las interpretaciones alternativas. Hay datos históricos. Por eso cuando, como con Juan, mucha gente en vida y hasta ahora después de muerto, le niegan el pan y la sal, que son muchos, ¿no? Que le consideran como eran ocurrencias, ¿no? O no eran cosas interesantes, o eran cosas que le pasaban por la cabeza, eran chorradas, eran zarandajas y pequeñas tonterías. Yo sí considero que también esa labor, que no es lo que me gusta hacer a mí gusta más escribir y hablar de otra manera más directa, ese momento en el que dices, perdón, aquí está la cita en la página tal donde Cage dijo esto, aquí esto lo dijo Adorno, esto lo dijo tal, porque ese momento es también el dato histórico, la referencia puntual, que a mí no me gusta guardarme en la manga porque no me la estoy inventando yo, es que está ahí. Y entonces creo que esas cosas también es bueno que las tengamos presentes. A él me diría, déjalo correr. O sea, no sería un tema que le preocupara, pero a mí sí, porque yo tuve la mala suerte, y lo puedo decir ahora ya en los minutos finales, tuve la mala suerte de estar en varias ocasiones en los premios nacionales. Y cuento una, para que se vea lo que era la situación. En el año de Mari Castaña, quiero decir, en el año 88, porque yo he estado muchos años en el Nacional, en el Velázquez y en los varios nacionales de literatura, ensayo, artes plásticas y tal, llevo yo la candidatura de Juan Hidalgo a que gane el Premio Nacional de Artes Plásticas. Y el jurado, en el que estaban, bueno, varios muy conocidos, incluso amigos de él, yo lo propongo. Y dice uno, no hombre, Juan Hidalgo no. Juan Hidalgo no puede ganar el Premio Nacional de Artes Plásticas. Es que no es un artista plástico. Y dije yo, ¿pero por qué no lo es? Dice, porque lo digo yo. Digo, pues no, pues tú estás equivocado. Digo, es más, ¿quién es un artista plástico? No, este no lo es. Bueno, ese año tengo que decir que conseguimos escurrirnos y como fue imposible. Y entonces dijo este tipo, no, mira, en todo caso que le den el de música. El director general de Bellas Artes será un buen amigo Borja Puig de la Bella Casa. Ese año se lo dimos a Juan Muñoz, que era otro candidato y que lo ganó con todo merecimiento porque era un artista también muy grande, ¿no? O sea, muy, muy potente. Y además yo le apreciaba muchísimo, éramos íntimos amigos, comíamos todos los jueves y le echo mucho de menos como a Juan. Y me dice Borja Puig, Fernando, como esto ha sido un desastre, porque él lo vio, el grado de miserabilismo de negarle el premio, me dijo, vete tú a presidir el de música y llega y nada más empezar di que no hay que votar nada, que se le da a Juan Hidalgo, pues por la trayectoria, y me dijo, tú vas y el ministerio te da la posición de presidente del jurado y entonces tú llegas y dices, mira, el Premio Nacional de Música es para Juan Hidalgo. Firmamos el acta y se acabó. Entonces llegué y dije, bueno, vengo como representante, tururú, el Premio Nacional hemos pensado que sea para Juan Hidalgo. Y entonces dice uno, muy importante de la música, dijo, no hombre, no, de música no, porque Juan Hidalgo no es músico. Dije yo, ¿cómo? Y me dice, hay que darle el de artes plásticas. Y dijo entonces Borja Puig, que era el director general de Bellas Artes, no, es que venimos de ese premio, que también ha estado allí Fernando, y se ha dicho exactamente lo mismo, o que al revés, viceversa. Y aquí hay que salir de una vez entre el cubo de la basura y la escoba, la casa sin barrer. Y dijo, no, señores, el de música se da de una vez aquí. Entre los nombres que salieron, ganadora Rocío Jurado, con 2 cojones y un palo. Entonces yo dije, esto no puede ser, esto es un infierno. Y año tras año, siempre postergando. Y recuerdo conversaciones por teléfono, que es que además a mí me comían el hígado, lo pasaba fatal, porque íbamos a los premios y se premió, y esto fue bastante singular, a discípulos. A discípulos. Pum, a discípulos de Juan. Y cuando ya incluso se saltó ese momento en el que ya, estando en jurados, con mucho merecimiento, lo ganaron también discípulos y seguidores,
y hasta formados por él, como Esther Ferrer, como Concha Jerez, o cercanos, como Valcárcel, ya dije, vamos ya, fatal. Y entonces, el año último, cuando ya en ese jurado dije, ya, el Nacional, por Dios, y ganó el Nacional de Artes Plásticas, ese mismo año estaba también el de Fotografía, y entonces ahí de Fotografía dije, hay que darle también el Nacional de Fotografía. Y dijo la directora general, es que es en el mismo año. Dije, da igual. Y dijeron, no, al que viene. Al que viene ya había muerto. Bueno, esta anécdota es también porque sí creo que ha sido, y todos lo sabemos, no era un pasillero, no hacía pasillos. Yo creo que también eso era una forma suya de entender su forma de vida. No era alguien que llorara y de lo mío qué, pero sí que había que haber prestado otra atención para que se le atendiera de otra manera. Pero bueno, yo me quedo, y creo que nos quedamos todos, me parece, sobre todo con los momentos maravillosos que tuvimos siempre con él. Es decir, yo recuerdo conversaciones que no están en el libro. Por ejemplo, una época me citaba a mediados de los 80 Chicote a las 5 de la tarde, y entonces íbamos juntos a tomar el café y a veces un anís, y a esa hora iban exmilitares a Chicote, y me decía él, y le decía yo, pero es que aquí es un sitio muy raro, y dijo, todos son gays, pero no lo saben aún. Dice, pero lo van a descubrir. Entonces estaba Juan mirando a aquellos exmilitares con una cara así como que los iba a seducir, y él escribía muchos etcéteras y muchos de sus poemas sentado allí en la mesa, como los hacía a veces sentado por la mesa en el COC. Yo vi escribir uno que es un poquito antiteológico, dice, siendo Virgen María y carpintero José, se la metía todos los días con gran placer. Entonces, eso lo hizo allí delante mío en la mesa. Pero bueno, yo creo que tenía, y por eso el libro también viene en su momento, en una época como la nuestra, que es una época tan tétrica y macabra, que nos permite tan pocos momentos para reírnos y para disfrutar. Era un disfrutón, era alguien que tenía pues una actitud alucinante. Yo recuerdo el último día la actitud de él, ¿no? En su casa, en tu casa, en vuestra casa, que le vi que hacía, eso lo dije en la necrológica, movía las manos y hizo así, y entonces cuando nos quedamos solos él y yo, que me dijo, quédate un momento que te quiero decir algo. Entonces le vi que como que tocaba el piano en el aire, y le dije, Juan, ¿todavía tocas piezas de piano sin piano? Y me dijo, el concierto sigue todavía. Bueno, tomamos algo y muchas gracias.